Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo les voy a mostrar cómo calcular en Excel la expresión binaria de un número normal, de un número expresado en notación decimal, que es la que usamos normalmente. Seguramente porque el ser humano empezó a contar apoyándose en los dedos de sus manos, que suelen ser 10. En Excel contamos con una función directa para obtener el equivalente binario, o sea, en base 2, de un número expresado en la base 10. La función decabin, decimal a binario. Es una función muy fácil de usar y que da unos resultados completamente satisfactorios, pero que tiene una importantísima limitación. Solo nos devuelve la expresión binaria de números hasta 511. La expresión binaria del número 512 ya no nos la sabe decir. Y para números mayores tampoco. Así que con esta función no podremos calcular el equivalente binario del número 1000, ni el de 2000, ni el de 10.000, que tampoco son números exageradamente grandes. Decabin se atasca en el 511. Yo les voy a mostrar una formulación que nos va a permitir llegar algo más lejos, aunque no hasta el infinito, claro, porque la mantisa con la que trabaja Excel también supone un límite cuantitativo. Les voy a explicar primero cómo calcular la expresión binaria utilizando un desarrollo en el que recurriremos a varias columnas, porque nos facilitará la comprensión del procedimiento. Después les mostraré cómo integrar todos los cálculos en una única fórmula. Vamos a ello. Vamos a indicar en esta celda azul el número para el que queremos la expresión binaria. Por ejemplo, vamos a operar con el número 89, un número normal y corriente. Usando una función decabin, descubrimos que la expresión binaria del número 89, que está expresado en la base 10 que nos resulta tan natural, es 1011001. Lo dice la función y nos lo tenemos que creer, porque la función no miente. ¿Pero qué significan estos ceros y unos? Es importante comprenderlo para saber cómo hacer equivalencias entre números decimales y binarios, para pasar de una base a la otra o de la otra a la una. La numeración decimal no nos suele plantear problemas de interpretación porque estamos muy familiarizados con ella. Pero quizás no hayamos caído en la cuenta de lo que realmente significan los números que expresamos así. Y es importante comprender cómo funciona porque sus fundamentos son los mismos que en la numeración binaria, únicamente cambiando la base de cómputo. Así que vamos a explicar en qué consiste la numeración decimal. En primer lugar, se trata de un sistema posicional de base 10. ¿Qué significa esto? Pues lo de la base 10 significa que usamos 10 dígitos distintos. El 0, el 1, el 2, el 3. No hace falta que se los diga a todos. Y lo de que es un sistema posicional significa que la posición de cada dígito también añade una significación cuantitativa. No es lo mismo un 3, por ejemplo, en una posición como la de las unidades, que en otra como la de las centenas. Vamos a empezar a contar casi como si usásemos los dedos. Esto sería un 0, esto un 1, esto un 2. Y así sucesivamente, hasta esto que es un 9. Tenemos un dedo más, pero no tenemos más dígitos. Ya hemos usado los 10 dígitos del 0 al 9, pero ¿cómo hacemos si tenemos que seguir contando? Ya sabemos que el número siguiente es el 10, pero fíjense en que para poder expresarlo en una base que solo usa 10 dígitos, lo que hacemos es avanzar un dígito en la segunda posición, empezando por la derecha, y reiniciar la numeración para seguir contando en la primera. Eso es lo que significa el 10, una vuelta completa a la numeración. Ya no tenemos más dedos, así que a partir de ahora vamos a seguir con la numeración escrita. El 11 significa una vuelta completa a la numeración y una unidad más. Cuando llegamos al 19 añadimos una unidad en la segunda posición y reiniciamos la primera. Y cuando llegamos al 99, pues hacemos lo mismo. Añadimos un 1 en una tercera posición y reiniciamos el recuento. Un 1 y dos ceros se leen 100. Y a partir de aquí, 101, 102, y cuando lleguemos a 109, pasamos al 110, y después al 199, y después del 199 al 200, y después del 999 al 1000, con otro 1 en una nueva posición y reiniciando el cómputo de las demás posiciones. Creo que con estos ejemplos ha quedado claro lo que es una numeración posicional, porque los dígitos tienen significados distintos según qué posición ocupen en la expresión del número. Y creo que también ha quedado claro por qué es decimal,
porque usamos solo 10 dígitos, y cuando los agotamos, seguimos usando esos mismos 10 dígitos en una nueva posición. Ahora quiero que vean cómo se construyen aritméticamente estos números decimales. Por ejemplo, el 6174, que por cierto es la constante de Caprecart. Este número ya sabemos que significa 6 millares, una centena, 7 decenas y 4 unidades. Y esto es lo mismo que 6 por 1000, más 1 por 100, más 7 por 10, más 4. Y como los millares, las centenas y las decenas, pero también las unidades, no dejan de ser potencias de 10, podemos expresar el 6174 como 6 por 10 a la 3, más 1 por 10 a la 2, más 7 por 10 a la 1, más 4 por 10 a la 0. Este es el significado y la forma de construcción de los números en el sistema decimal. Entonces, ¿qué es la numeración binaria? Pues lo mismo, una numeración también posicional, pero en la que no usaremos 10 dígitos distintos, del 0 al 9, sino solamente 2, el 0 y el 1. Y se basará en reglas similares a la numeración decimal. Cuando se agoten los dígitos en una posición, se avanza a una nueva posición y se reinicia el cómputo en las anteriores. Por ejemplo, un 0 binario es un 0 decimal. Un 1 en el sistema binario equivale a un 1 en el sistema decimal. Pero ahora en el sistema binario no podemos seguir contando por el 2, porque en el sistema binario el 2 no existe. Así que avanzamos una posición y reiniciamos la anterior. El número 2 del sistema decimal en binario es 1, 0. Ojo que esto no es un 10, es un 1 y un 0, que no es lo mismo. ¿Y cómo será en binario el 3 decimal? Pues avanzando una unidad, 1, 1. Y si queremos llegar al 4, pues añadimos una posición, 1, 0, 0. El 5 decimal será 1, 0, 1. El 6, 1, 1, 0. El 7, 1, 1, 1. Y el 8, pues 1, 0, 0, 0. Como ven, el procedimiento para contar es el mismo que en el sistema decimal, pero con menos dígitos, y en consecuencia con unas posiciones que crecen algo más rápido. Vamos a ver cómo es la construcción aritmética de los números binarios. Por ejemplo, el número 1, 0, 1, 0 se debe interpretar como hacíamos con los números decimales, como el resultado de sumar los productos de los dígitos por las sucesivas potencias de la base. Como en este caso la base es 2 y tenemos hasta 4 posiciones, el equivalente decimal del número binario 1, 0, 1, 0 será 1 por 2 al cubo, más 0 por 2 al cuadrado, más 1 por 2 a la 1, más 0 por 2 a la 0. O sea, el 1, 0, 1, 0 binario es el 10 de la numeración decimal. Y esta explicación es la que nos va a permitir hacer la conversión de números binarios a números decimales, simplemente multiplicando cada dígito por una potencia de 2 que dependerá de su posición. Pero también, por el camino inverso, convertir números decimales en sus equivalentes binarios. Para ello empezaremos poniendo un 1 en la posición correspondiente a la potencia más alta que quepa en él, y luego comparar el resto del cociente de ese número entre 2 con la siguiente potencia. Si ese cociente es mayor que 1, el siguiente dígito binario será un 1, y en caso contrario un 0. Y se seguirá haciendo el cálculo con los sucesivos restos, hasta agotar todas las posiciones. El número de posiciones se puede obtener desde el principio, a partir del número decimal, tomando el logaritmo en base 2 de ese número. Vamos a hacerlo ya con Excel. Como les dije al comienzo de este vídeo, les voy a ofrecer una fórmula integrada que nos dé la expresión binaria del número que queremos de una sola vez, sin cálculos auxiliares o intermedios. Pero para comprender el algoritmo de cálculo, me parece muy útil que empecemos con una alternativa más detallada, con cálculos paso a paso en distintas columnas. Una vez hayamos completado y comprendido el procedimiento, lo integraremos. Voy a empezar poniendo aquí manualmente una serie de potencias de 2. Después formularemos esta secuencia. Como ven, he puesto 10 valores, empezando por la potencia 0, cuyo valor es 1. 2 a la 0 es 1. Siguiendo por el 2, que es el valor de 2 a la 1. Luego 4, que es 2 a la 2. Y así sucesivamente, duplicando los valores como ocurre al elevar el 2 a un exponente que crece en una unidad, llegando en el décimo valor hasta la novena potencia, porque habíamos empezado en la potencia 0, no en la potencia 1. Y 2 a la 9 es 512. Con estas 10 columnas vamos a ser capaces de expresar en términos binarios cualquier número que tenga hasta 10 posiciones. Y eso alcanzará hasta el número 1023, que es la suma de todas las potencias que hemos escrito. Para el 1024 ya nos haría falta una columna más. Pero como en este ejemplo solo queremos calcular la forma binaria del número 89 en base decimal,
con estas columnas será más que suficiente. Para analizar números todavía más grandes, solo tendrían que usar más columnas. Y eso es gratis. No obstante, luego veremos un modo de calcular de antemano cuántas columnas van a ser necesarias para expresar en forma binaria cualquier número decimal. Vamos con el que tenemos entre manos, con el 89. Es evidente a los ojos que la potencia 512 no formará parte de él, porque no cabe. Las potencias 256 y 128 tampoco. Pero la potencia 64 sí, así que el primer uno de la forma binaria de esta cantidad estará en esta posición. El número binario empezará por un 1 y tendrá detrás otros 6 dígitos, unos o ceros. ¿Dónde habrá unos y dónde habrá ceros? Pues es sencillo calcularlo. Si con este 1 ya hemos computado un valor 64, de los 89 que queremos medir solo faltarán 25. Y ahora seguimos haciendo el mismo análisis con este resto. En la posición correspondiente a la potencia 32 tendremos un 0, porque 32 no cabe en 25. Pero 16 sí cabe en 25, así que en esta posición tendremos otro 1. Y habrá que calcular un nuevo resto. Pero lo voy a hacer con una fórmula un poco más sofisticada que la anterior, que nos sirva para todas las potencias. Con esta fórmula estamos sumando los productos de las distintas potencias por los ceros y unos que ocupan sus correspondientes posiciones en la expresión binaria. Esto sería el resultado aritmético en forma decimal de la parte izquierda de la expresión binaria que estamos construyendo, el número decimal alcanzado hasta ahora con estos ceros y unos. Si restamos esa cantidad del número decimal que queremos explicar, la diferencia será la cantidad que aún está pendiente de explicar, y que por lo tanto deberá ser explicada a partir de las potencias más pequeñas que vienen a continuación. Con esta fórmula podremos calcular este resto y los demás, así que voy a copiar la fórmula, tanto a las columnas de su izquierda como a las de su derecha. Y ahora voy a terminar de explicar estos restos mediante ceros y unos en las demás posiciones. Lo voy a hacer ahora manualmente y después lo automatizaremos. De momento nos quedan 9 unidades por incorporar a nuestra expresión binaria. ¿Cabe en ellas el 8? Sí. Pues eso significa que en la posición correspondiente a la posición 8 irá un 1. Y eso deja por explicar solo una unidad más. Como las siguientes potencias, o sea, 4 y 2, no caben en ese 1, aquí irán ceros. Y en la última posición irá un 1. Y con esto ya no queda nada más por explicar. Es decir, el número 89 está explicado por completo con esta sucesión de ceros y unos. Ya sabemos que el número decimal 89 es el número binario 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Si lo quieren en una única celda, pueden usar la función unir cadenas o una formulación basada en la función concatenar. Pero eso no es lo que nos interesa ahora. Lo que quiero explicarles es la significación matemática de este resultado, que como ven coincide con exactitud con el resultado que nos da la función de Kabin. Esta es la interpretación y el significado aritmético de los distintos dígitos que componen la numeración binaria del 89 expresado en el idioma decimal. Pero no es automático, claro, porque los ceros y los unos los hemos ido rellenando a mano. Vamos a automatizar ahora esos cálculos. Ya podemos prescindir de este cálculo porque solo era necesario para orientarnos al rellenar manualmente los ceros y los unos. Como ahora se van a generar automáticamente, ya no nos hace falta. Vamos a empezar por generar mediante una fórmula esta serie de potencias de 2. Con esta fórmula calculamos cuántas columnas hay desde la actual hasta la n. Observen que para la última he fijado como absoluta la referencia de columna, pero para la primera no. Así, al copiar esta fórmula hacia la derecha, la serie siempre irá decreciendo, porque el rango referenciado empezará más a la derecha, pero siempre terminará en el mismo sitio. Esta fórmula devolvería un 10 en esta celda y en las demás devolvería 9, 8, 7, hasta 1. Pero las potencias de 2 que queremos no deben empezar por la potencia 1, sino por la potencia 0, para que su valor sea 1. Así que restamos 1. Estos serían los exponentes. Las potencias de 2 se calculan elevando el 2 a estos exponentes. Valido, sombreo en amarillo, centro y copio a las demás celdas de esta fila. Ya tenemos las potencias de antes, pero ahora calculadas de un modo automático. No obstante, el número de columnas, o sea, el número de potencias, lo estamos determinando estructuralmente,
Es decir, para algunos cálculos podríamos necesitar más columnas y la hoja no se adaptaría automáticamente, aunque tampoco sería demasiado laborioso. Pero cuando integremos las fórmulas en una única expresión, el tamaño de la serie se calculará automáticamente, ya lo verán. Ahora, a partir de estas potencias, vamos a buscar un modo robusto de calcular las posiciones que deben tener un 1. Empezaremos dividiendo el número decimal entre cada una de las potencias. Por eso fijo como absoluta la referencia de columna del número decimal, para que siempre lo tome de la columna en la que está alojado, pero dejo como relativa la referencia de columna de la potencia de 2, porque cuando copiemos a la derecha nos interesa que la columna de la potencia vaya cambiando con la fórmula. De este cociente nos interesa conocer la paridad o la imparidad de la parte entera, para calcular el número de veces que el número decimal cabe en la potencia de 2, sin tener en cuenta la parte sobrante, la parte residual que exceda de la fracción. Cuando esa parte entera del cociente sea par, la posición corriente deberá estar ocupada por un 0, pero cuando esa parte entera sea impar, entonces el valor pertinente en esa posición será un 1. La función es impar, evalúa precisamente el carácter impar de la cifra expresada como argumento, y cuando no sea entera la truncará, así que siempre operará sobre la parte entera, que es lo que nos interesa. Pero devuelve un valor lógico booleano verdadero o falso. Para convertirlo en un número, en 1 o en 0, podemos anteponerle dos signos menos. También se podría multiplicar por 1 o sumar 0 o alguna otra operación aritmética que sea neutra. Pero como tenemos que optar por alguna, pues nos quedamos con esta. Valido, aplico el formato adecuado y copio hacia la derecha. Ya tenemos la expresión binaria del número decimal, en este caso del 89, desarrollada en varias columnas. Si la quieren en una única celda, pueden recurrir a una función unir cadenas. No necesitamos ningún delimitador porque los dígitos binarios deben mostrarse juntos. Y tampoco hay que especificar ningún tratamiento para las celdas vacías, porque no las hay. Basta con seleccionar el rango en el que hemos desarrollado la expresión binaria. Y con esto ya tendremos el número decimal 89 en formato binario integrado en una única celda. Si su versión de Excel no es lo suficientemente reciente y no cuentan con la función unir cadenas, pueden recurrir a otras técnicas para concatenar estas subcadenas. En este canal hemos dedicado un tutorial a explicar cómo se puede hacer, y les he dejado el enlace en la descripción de este vídeo. Así que me saltaré este paso, porque no constituye el objeto principal de este tutorial, pero no les costará adaptar alguna técnica para conseguirlo si lo necesitan. Como ven, todos los dígitos 0 y 1 que componen su expresión aparecen aquí, incluso los primeros ceros, los correspondientes a las primeras columnas, que se asocian a potencias más altas de las que realmente necesitábamos para convertir un número tan bajo como este. Si quieren prescindir de esos ceros iniciales, solo hay que recurrir a unas funciones de texto bastante simples. Mediante la función derecha, vamos a tomar exclusivamente la parte relevante de la expresión binaria. ¿Cuántos caracteres tendrá esa parte relevante o significativa? Pues basta con restar al número de columnas totales en las que hemos desarrollado la expresión binaria las posiciones iniciales con ceros, o sea, hasta la aparición del primer 1. Esa primera aparición de una potencia relevante se identifica mediante una función coincidir, que seguramente ya dominan. En otro caso, pueden familiarizarse con ella en el vídeo que les hemos preparado hace algún tiempo y del que les dejo el enlace en la descripción de este. En este caso, el primer 1 aparece en la cuarta posición, así que habrá que restar solo 3 lugares, para tomar los 7 últimos de los 10 que hemos calculado. Y ese es el motivo por el que al cómputo de posiciones que intervendrán en la función derecha se le añade un 1 sumado. Con esto, como vemos, tenemos la expresión binaria del 89 decimal estrictamente, sin ceros a la izquierda, que no aportan ninguna información. El resultado obviamente coincide con el que habíamos obtenido con la función de Cabin. Esta técnica es idónea para calcular la expresión binaria de un número decimal por varias razones. La primera porque funciona, claro. Pero ya ven que es un poco artificiosa para ofrecernos el mismo resultado que la función de Cabin. Si probamos con otro número, vemos que sale lo mismo. Para el decimal 143, la expresión binaria es 10001111. Lo calculen con la función de Cabin o con nuestra formulación. Pero nuestra fórmula tiene una ventaja. De Cabin se atasca a partir de 511, cuya expresión binaria es una cadena de 9 unos. Llega hasta ahí, pero ya no puede calcular la expresión binaria de 512. Nuestra fórmula, en cambio, sí puede. El número 512 se expresa en notación binaria como un 1 seguido de 9 ceros.
Sigue la regla que les expliqué antes. Un 1 en la nueva posición y reinicio del cómputo de las otras. Con nuestra estructura podemos llegar incluso hasta el 1023, que en binario son 10 unos. Para el 1024 necesitaríamos una columna más. Pero ¿cómo lo podríamos saber? Porque si aquí ponemos un 1024, o un 1204, o un 2401, o un 4102, la fórmula devolverá unos resultados verosímiles, pero incorrectos, porque faltan columnas, faltan posiciones para expresar esos números en notación binaria. Vamos a incorporar un simple detector que nos lo advierta. Con esta expresión comparamos el logaritmo en base 2 del número decimal con el número de columnas en las que tenemos desarrolladas las potencias. Si el logaritmo es mayor o igual que ese número de columnas, las columnas serán insuficientes, y la fórmula nos lo advertirá con una marca visual. Ahora, cuando queramos convertir a binario un número más grande, no será difícil hacerlo bien, incluso aunque no nos percatemos de la insuficiencia del número de columnas. Excel nos lo advertirá, y bastará con crear la correspondiente columna y copiar las fórmulas horizontalmente. Añadiendo más columnas podemos llegar tan lejos como queramos. Para representar en sistema binario el número 30.000 necesitamos 15 columnas, las que tenemos. En cambio, para representar el número 40.000 necesitaríamos añadir más. ¿Pero por qué para representar en sistema binario el 30.000 necesitamos 15 columnas? ¿Por qué 15 y no otra cantidad? Se lo voy a explicar porque forma parte del algoritmo de cálculo que vamos a desarrollar. Vamos a volver al número 89, al número decimal del que nos estamos sirviendo en el ejemplo. Con un número más pequeño podemos interpretar más cómoda y más rápidamente los resultados. Aquí vamos a construir la fórmula integrada, la fórmula única que nos permita obtener la expresión binaria directamente en una única celda, sin requerir de cálculos auxiliares en otras columnas o en otras celdas. Nos ofrecerá la expresión binaria del número decimal especificado de un tirón, dependiendo exclusivamente del número decimal. El algoritmo de cálculo será el mismo que hemos expuesto hasta aquí, pero integrado en una única fórmula. Como ahora no vamos a utilizar varias columnas para individualizar los cálculos correspondientes a cada una de las potencias sucesivas de la base 2, sino que las tendremos que generar todas en la propia fórmula final, vamos a necesitar crear una serie del tamaño adecuado. ¿Cómo saber cuál es ese tamaño? Pues con un simple logaritmo. Con el logaritmo en base 2 del número decimal. Ya saben que un logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base para que resulte en el número de que se trate. En este caso, el valor de este logaritmo, o sea, el logaritmo en base 2 de 89, es 6,48, aunque es mucho más eficaz decir 6 y pico, 6 y algo más. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué nos permite saber cuántas potencias necesitamos? Pues porque si elevamos 2 a la 0, tendremos 1. Si elevamos 2 a la 1, tendremos 2. Si elevamos 2 a la 2, tendremos 4. 2 a la 3 es 8. 2 a la 4 es 16. 2 a la 5 es 32. A la 6 es 64. Pero al elevar 2 a la 7 ya nos habríamos pasado de 89, porque 2 a la 7 es 128. Es decir, para alcanzar el 89 habría que multiplicar 2 por sí mismo hasta 6 veces, y si lo multiplicásemos 7 ya nos pasaríamos. Por eso el logaritmo es 6 y pico, una cantidad entre 6 y 7. Visto de otro modo, el logaritmo también es el número de veces que se puede dividir entre 2 el número original, hasta alcanzar una unidad. Si dividimos 89 entre 2 0 veces, quedará el mismo número 89. Si lo dividimos entre 2 una vez, quedará la mitad, que es 44,5. Si lo dividimos entre 2 veces, quedará 22,25. Si lo dividimos 3 veces, 11,1. Si lo dividimos 4, 5,56. Con 5 veces quedará en 2,78 y con 6 veces llegará a 1,39. Pero si dividimos una vez más entre 2, entonces el cociente será 0,7, que ya es inferior a 1. En otras palabras, se puede dividir el 89 entre 2 6 veces y pico, pero no 7. O sea que la parte entera de este logaritmo nos indicará exactamente la potencia más alta de 2 que cabe en el número decimal que queremos convertir.
Para llegar a la potencia 6 necesitaremos 7 exponentes. El 0, que será el primero, el 1, que será el segundo, el 2, que será el tercero, y así hasta el 6, que será el séptimo. Con esta expresión, que será matricial, construimos una serie de números desde el 1 hasta el valor calculado antes, hasta 7 en este caso. Esta técnica ya fue explicada en un tutorial anterior junto con otras para generar series de números correlativos o consecutivos. Lo comprobamos validándola pulsando control, mayúsculas y enter. Para previsualizar el resultado que nos ofrece esta función, pulso F2 y F9. Como ven, tenemos una serie de números consecutivos desde 1 hasta 7. Pero como nuestra serie de exponentes no tiene que ir desde 1 hasta 7, sino desde 0 hasta 6, tendremos que restar 1. Pulso escape, edito nuevamente la función y resto ese 1. Si están pensando en que se podría haber generado la serie directamente desde 0 hasta 6, evitando sumar una unidad antes y restarla ahora, deben apreciar que esta técnica recurre a una función fila para generar los números correlativos, y la fila 0 no existirá en ningún caso. Así que si intentan generar la serie de un modo más directo, obtendrán un mensaje de error. Por eso tenemos que construirla de este modo un poco más laborioso, pero es pura aritmética elemental. Excel puede con ella sin problema. Vemos el resultado que tenemos hasta aquí. Pulso F2 y F9. Ahora ya tenemos una serie de números naturales de 0 a 6. Estos serán los exponentes de las potencias en las que la base es 2. Pero nos interesará que estén ordenados al revés, porque en nuestro desarrollo anterior ya vimos que las sucesivas operaciones se hacían sobre una serie que iba desde las potencias más altas hasta las más bajas, hasta la potencia con exponente 0, que es la que vale 1. Invertir el orden de esta serie no es difícil. Basta con restar estos valores de 6, que es la parte entera del logaritmo en base 2 del número decimal. Comprobamos el resultado. Justo lo que queríamos. Ahora estos sí serán los exponentes de las potencias de base 2 y además en el orden que necesitamos. Incorporamos esa base a nuestra fórmula con la expresión anterior como potencia. Vamos a validar matricialmente esta fórmula y vemos el resultado que nos devuelve. Dependiendo de la versión de Excel que tengan, si no la validan matricialmente podrían obtener un resultado en varias celdas, con desbordamiento. Yo prefiero que la validación matricial sea explícita, así que pulso control, mayúsculas y enter. Y ahora previsualizamos el resultado, porque este 64 que estamos viendo no es todo lo que la fórmula nos ofrece. Pulso F2 y F9. Vemos que lo que nos devuelve la fórmula son las potencias de 2. 2 a la 6, que es 64, 2 a la 5, que es 32, 2 a la 4, que es 16, hasta la última, 2 a la 0, que es 1. Salimos de esta previsualización pulsando escape. Tengan cuidado de hacerlo así, porque en caso contrario podrían consolidar el resultado y perderían la fórmula. El siguiente paso será dividir el número decimal que queremos convertir entre estas potencias sucesivas. Es lo que hacíamos antes en las columnas auxiliares, así que el procedimiento que estamos siguiendo es exactamente el mismo. Antes, columna a columna. Ahora, en una misma celda, mediante un resultado matricial. Pero estamos logrando los mismos resultados y además prescindiendo directamente de los valores innecesarios. Usamos ahora una función es impar precedida por dos signos igual, como hacíamos antes, para obtener los ceros y unos que conformarán la expresión binaria del número decimal que pretendemos convertir. Vamos a previsualizar el resultado. Parece correcto, pero cada uno de estos ceros y unos es un valor independiente, y la fórmula matricial solo muestra en la celda el primero de ellos, aunque los demás también estén. Salimos de la previsualización pulsando escape. Vamos a hacer un último paso para que todos se muestren a la vez. Con una función unir cadena se resuelve el problema. Ahora todos los ceros y unos se muestran en la celda. Y lo que vemos es la expresión binaria del número decimal que queremos convertir. Sea un número pequeño como este, o uno más grande, o uno todavía más grande.
Les recuerdo que la función unir cadenas puede no estar disponible en todas las versiones de Excel, pero si en su caso no pueden recurrir a ella, también les recuerdo que en este canal les hemos explicado en un tutorial anterior otras formas de lograr concatenaciones de celdas, algunas usando métodos recurrentes con celdas auxiliares y otras recurriendo a funciones definidas por el usuario. En la descripción de este vídeo tienen el enlace a ese tutorial. Yo prescindiré aquí de esa explicación porque el objeto de este vídeo era mostrarles cómo se construyen los números binarios y creo que ya lo hemos logrado. Con la función de Cabin estábamos limitados hasta el decimal 511. Con esta función nativa no seremos capaces de obtener la expresión binaria ni siquiera del número 512. Con la fórmula indirecta podemos llegar hasta donde queramos, pero quizás tengamos que añadir o suprimir columnas, lo cual tampoco es un trabajo extenuante, pero requiere una cierta intervención por parte del usuario. La modificación estructural de la hoja es fácil, pero ¿por qué depender de esta tarea si podemos evitárnosla? La alternativa directa o integrada que acabo de ofrecerles es automática y mucho más limpia, todo en una única celda. Espero que este vídeo les haya gustado. Por favor, denle un like y suscríbanse al canal. Activen las notificaciones, dejen un comentario, háganos un donativo, síganos en redes sociales y continúen siguiendo nuestro canal y viendo nuestros vídeos. Les espero muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.